histopatía. La primera fase va a ser hematopoiesis, vamos a hablar sobre hematopoiesis. Mañana entramos a anemias, hoy día vamos a la parte de anemia. Mañana, después de la exposición, hay unos casos clínicos que les he hecho llegar con su delegado para que ustedes expongan. Me he entregado ya la distribución para la sección A. Ustedes somos la sección A. Sección C. Sección C. Entonces, mañana les toca exponer a la sección C. El miércoles. Los tres primeros casos. Muy bien. Las células sanguíneas se forman desde que comienza a formarse el ser humano, en el embrión, y comienzan a aparecer en el saco vitelino. A partir ya del primer mes hasta el tercer mes está encargado del saco vitelino de producir las células sanguíneas. También está produciéndose en las gónadas, en los mesoneros y en la aorta. A partir del primer mes comienza el hígado a producir células sanguíneas y generalmente es hasta poco después del nacimiento. El vaso tiene un pequeño periodo de producción de células sanguíneas que va del tercer al sexto mes. Y la médula ósea empieza del cuarto mes en adelante hasta que morimos. Tenemos los 3 trimestres de embarazo. En la segunda semana está la fase mesoblástica y empiezan a producirse los eritroblastos. Lo primero que comienzan a producir son las células de los eritroblastos, las células sanguíneas rojas. En la segunda fase, en la hepática, y a partir de la 8ª semana, empiezan a producirse los leucocitos recién. Una pregunta podría ser, ¿no? Primero se producen los eritroblastos, primero se producen los leucocitos. En la fase esplénica y después tenemos la fase mieloide, que es la médula ósea. En los huesos que están en rojo, costillas, esternón, hueso ilíaco. Tenemos un esquema de la médula ósea. La médula ósea tiene la parte ósea, que es la parte central, y tenemos los vasos, que son arteriolas, las vénulas, tenemos células de grasa, tenemos los osteoclastos, los osteoblastos, y cerca de un macrófago que está rico en fierro hay una colonia eritroide. Acá tenemos la colonia mieloide que va a dar a los granulocitos, a los eosinófilos, a los basófilos. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre a partir de un precursor común que es conocido pero no está diferenciado. Tenemos diferentes células madre. Una célula madre totipotencial es una célula que puede dar origen a todo mi organismo. Una célula madre pluripotencial es la que ya se divide en mesodermo, ectodermo, ¿no? Y del mesodermo va a salir la célula multipotencial. De esta va a derivar una célula madre hematopoyética, que se va a dividir en dos. Una común linfoide y una común mieloide. La mieloide da lugar a eritrocitos, a plaquetas y a los leucocitos, pero granulocitos, eosinófilos y basófilos. La célula común linfoide a células B y células T. ¿Cómo es la división de las células madre? Puede ser una división asimétrica o una división simétrica. Asimétrica es que una célula madre dé a una célula madre y una célula progenitora, que va a dividirse en una estirpe. La división simétrica puede ser que una célula madre dé 2 células progenitoras que van a dar 2 diferentes estirpes. O la célula madre puede dar 2 células madres que van a ir a la médula ósea a guardarse. ¿Cuáles son las que se autorrenuevan? Las células troncales hematopoyéticas. Son autorrenovables y son multipotenciales. Las progenitoras ya no pueden autorrenovarse, pero se diferencian en varios linajes. Y las células precursoras dan origen a un solo linaje y son las que abundan, las más abundantes en la médula ósea. Están en el 90%. Estos solo están en un 1% o menos en la médula ósea. Repetimos, la célula madre, por esas interleuquinas y esa expresión de CD34 puede diferenciarse en mieloide y linfoide.
La formación de glóbulos rojos se llama eritropoiesis, la formación de macrófagos monocitos monopoiesis, de eosinófilos, basófilos y neutrófilos va a ser granulopoiesis y las plaquetas trombopoiesis. Un esquema global de la hematopoiesis. Partimos de la célula madre multipotente en mieloide y linfoide. La mieloide da lugar al final a plaquetas, eritrocitos, neutrófilos, y estas son las interleuquinas que están mediadas. Por ejemplo, al final de los eosinófilos tiene que ver interleuquina 5, al final de los basófilos interleuquina 3, los eritrocitos la eritropoietina, las plaquetas la trombopoietina. En la serie linfoide hay las células B y las células T, que van a ser diferentes. Si son células B, van a hacer hasta pre-B en la médula ósea y después van a salir a la sangre periférica y ya van a ser dependientes de antígenos. La célula T pasa de pro-T al timo, y en el timo ya van a dividirse en células CD8 o CD4. ¿Cuáles son los factores, en resumen, de crecimiento hematopoyético y citocinas? En los estadios iniciales tenemos el c-KIT o también el factor de la célula madre. Tenemos interleuquina 3, interleuquina 6, 11 y 12. Tenemos progenitores mieloides y progenitores linfoides. El progenitor mieloide es el factor de crecimiento granulocito monocito y el factor de crecimiento linfoide es interleuquina 7. En los estadios avanzados, ya cuando damos las células finales, basófilos y mastocitos, interleuquina 4, eosinófilos, interleuquina 5, neutrófilos, el factor de crecimiento estimulante de los granulocitos, monocitos, el factor estimulante de los monocitos, hay los precursores eritroides que es la eritropoietina y los megacariocitos la trombopoietina. La eritropoiesis parte de la célula madre, después pasa a la unidad formadora de brote eritroide por la eritropoietina. Esta unidad formadora de brote pasa a una unidad formadora de colonias de eritroides por la eritropoietina, y esta recién se diferencia en proeritroblasto. Este proeritroblasto va a dar 16 reticulocitos y 16 hematíes. Se va dividiendo hasta ser eritrocito ortocromático. ¿Y qué pasa en estos estadios? Entonces, dice, los estadios madurativos con capacidad de mitosis van del proeritroblasto hasta el eritrocito ortocromático. En este proceso lo que ocurre es una hemoglobinización progresiva. Hay reducción del tamaño nuclear hasta que se produce la pignosis y expulsión del núcleo, que es el hematíe, que no tiene núcleo. La serie de las plaquetas va a partir de una célula progenitora. Esta va a formar una unidad formadora de brote de megacariocitos, una unidad formadora de colonias de megacariocitos, va a producir un megacariocito inmaduro, un megacariocito maduro y las plaquetas. Los megacariocitos son las células más grandes que existen en la médula ósea. Y ahí más o menos se ve un resumen del tamaño de las megacarioblásticos y cómo van cambiando. La granulopoiesis. La granulopoiesis va a diferentes estadios: el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, los linfocitos en banda y ya los neutrófilos maduros, los leucocitos en banda. Aquí hay una maduración y diferenciación que se caracteriza ¿por qué? Porque se reduce el tamaño celular, porque hay una granulación específica para cada uno de ellos y hay una segmentación del núcleo. Esas son las tres características que ocurre en la granulopoiesis. La linfopoiesis. Tenemos una célula precursora linfoide. Esta va a dividirse en tres, ¿no es cierto? Una va a la médula ósea, que van a ser la serie T, otra va al timo, que va a ser la serie T, y otras son las natural killer. Las células T que van al timo van a pasar como células progenitoras pro-T al timo, y aquí van a ser pre-T y van a dividirse o van a diferenciarse. Esto ocurre aquí en la médula ósea, y lo que va a requerir para que se pueda expresar una célula T en el timo
es esta proteína transcriptora, un factor de transcripción, que es el Notch, que se llama Notch1. La transcripción es la replicación de la información del DNA a RNA, ¿no? Una vez que ya está en el timo, si va a unirse más al factor de histocompatibilidad 2, van a ser CD4. Y si va a ser más al factor de histocompatibilidad 1, van a ser más CD8. Y van a ir a la respuesta específica. La linfopoiesis de las células B tiene una parte antígeno independiente, que es en la médula ósea, y una parte dependiente de antígeno, que son los órganos linfoides secundarios, sea ganglios, por ejemplo. Y tenemos diferentes estadios: célula madre, pro-B, pre-B, linfocito B inmaduro y linfocito B maduro. En la médula ósea es hasta aquí, hasta que se está en la mitad de la formación del linfocito B inmaduro. Todo esto es médula ósea, ¿no? En los dos primeros estadios de célula madre y pro-B no hay expresión de inmunoglobulinas. En el pre-B ya se expresan los genes que van a producir las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Pero todavía no hay respuesta antígeno. En el linfocito inmaduro ya se forma inmunoglobulina M, porque ya se expresan las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, y se forma inmunoglobulina M. Y hay una selección negativa para que puedan reaccionar los linfocitos B. Recién cuando está el linfocito B maduro, se expresa inmunoglobulina M, que estuvo ya expresada aquí, en este estadio, e inmunoglobulina D. Y empieza la activación y proliferación y diferenciación de los linfocitos B para la producción de las diferentes inmunoglobulinas. Una pregunta podría ser: ¿en qué estadio se producen inmunoglobulina M y D? ¿O en qué estadio se produce la inmunoglobulina M solamente? La eritropoyetina. La eritropoyetina es producida en el riñón, ¿no? En las células peritubular renales y también en el hepatocito. Hay un sensor de oxígeno, de hipoxia tisular. Entonces yo tengo la célula madre en la médula ósea, la unidad formadora de Proteus, la unidad formadora de colonia, el proeritroblasto y los glóbulos rojos. Acaba de incluir en esta producción, en esta maduración, la eritropoyetina, interleuquina 3 y factor de crecimiento granulocito monocito. Esto va a producir que se formen más glóbulos rojos. Estos van a producir en el riñón un sensor de oxígeno, de hipoxia tisular, que van a cerrar y van a producir o mayor o menor efecto de la eritropoyetina, que es más o menos equivalente a esto. Pero si yo tengo alteración en la bulimia, tengo alteración cardiopulmonar, tengo alteración de la concentración de la afinidad de la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina, o tengo una falta de irrigación o de oxigenación, pues voy a alterar este ciclo. Si yo tengo una inflamación, factores de necrosis tumoral o interleuquina 1 van a actuar en forma negativa en el riñón para la producción de eritropoyetina y en forma negativa en la médula ósea para que se produzcan más glóbulos rojos. Hablamos de citocinas, hablamos de factores de crecimiento para la influencia de la eritropoiesis, de la hematopoiesis. Acá están los factores de transcripción, que también influyen en la hematopoiesis. Esto se ha hecho en estudios de ratones, ¿no? Hay ratones ícaros, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes factores de transcripción. Uno es ícaros. La expresión de este gen ícaros, de este factor de transcripción, hace posible toda esta maduración a células T y células B. La expresión del Notch1, como lo mencionamos en la linfopoiesis de células B, solo tiene que ver con las células T. Pero GATA, que es otro ejemplo, tiene que ver con, acá tenemos GATA 1 y 2, acá GATA 1 y arriba GATA 1. Tiene que ver con eosinófilos, tiene que ver con neutrófilos, tiene que ver con basófilos, tiene que ver con megacariocitos y con glóbulos rojos. No es el único factor de crecimiento, no es el único factor de hematopoiesis. Hemos dicho factores de transcripción, citocinas y factores de crecimiento. El GATA, para recordar, tiene que ver con eosinófilos, con basófilos, con eritrocitos, con plaquetas. Y el ícaros, sobre todo, con la expresión de los linfocitos B y los linfocitos T.
Cuando estudiamos la sangre y estudiamos la médula ósea, vemos la celularidad. Si yo encuentro un aumento de la celularidad en la médula ósea y una disminución de la celularidad de sangre periférica, yo voy a pensar en una mielodisplasia. Si yo encuentro disminución en ambos compartimientos, médula ósea y en sangre periférica, yo pienso en una aplasia medular. Si yo encuentro blastos en médula ósea y está aumentada la celularidad, yo encuentro blastos en sangre periférica y está disminuida la celularidad, pienso en una leucemia aguda. Si yo tengo una médula ósea aumentada y una sangre periférica disminuida, yo puedo pensar en una megaloblástica o una eritropoiesis inefectiva. Si yo tengo aumento en ambos compartimientos, pienso en un síndrome mieloproliferativo. Trataremos estos síndromes poco a poco. ¿Qué cosa es la eritropoiesis ineficaz? Es la producción de las células progenitoras, pero estas son defectuosas. Y al ser defectuosas se destruyen, o antes de abandonar la médula espinal o inmediatamente después de abandonar la médula espinal. Hay una eritropoiesis ineficaz, una eritropoiesis inefectiva. Esto se presenta en las anemias hemolíticas, en las anemias megaloblásticas, y semeja a una anemia hemolítica. Este defecto puede ser primario o secundario. Cuando hay deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico se llama megaloblástica. O esas enfermedades, eritroleucemia o intoxicación por plomo, también me puede producir alteración. Y las primarias, denominadas también como aumento de bilirrubinas, una ictericia diseritropoyética, cuyo causa es de tipo familiar, hereditaria. Cerramos hematopoiesis. Vamos a los componentes de la sangre y a hacer la introducción a anemias. Los componentes de la sangre, ustedes lo conocen. Plasma, 55%. Elementos formes, el 45% de los eritrocitos y solo las plaquetas y los leucocitos, 1%, o menos del 1%. Tenemos componentes inorgánicos y orgánicos. Ahí tenemos el agua, el más común, los electrolitos que pueden ser cationes o aniones, dependiendo de su carga. Y los orgánicos, las proteínas plasmáticas, los hidratos de carbono, que son los más comunes. Pero también puede haber productos de desecho, la creatinina, la urea, las bilirrubinas, o productos de metabolismo, ¿no? La hemoglobina. Ahí tenemos cómo va cambiando la hemoglobina. Es una proteína cuaternaria la hemoglobina. Entonces va cambiando su forma para ser oxihemoglobina o ahí la forma desoxihemoglobina. La hemoglobina está formada por dos cadenas beta y dos cadenas alfa. La cadena alfa tiene 141 aminoácidos, la cadena beta 146 aminoácidos. Consta de 4 cadenas polipeptídicas llamadas globina, 4 moléculas de pigmento orgánico en forma de disco que contienen el hierro, el grupo M, ¿no es cierto? Y un eritrocito puede transportar más o menos unos 1000 millones de moles de oxígeno. Una molécula de hemoglobina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno, porque hay 4 grupos M que están unidos a esta proteína. En la síntesis de la hemoglobina van a intervenir 2 succinilcolina y 2 lisina, que van a formar un anillo pirrol. Este anillo pirrol, 4 anillos pirroles van a formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9, unida al hierro, va a producir etileno. Y este grupo hemo polipeptídico se une a cadenas de globina, van a producir la hemoglobina con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La masa molecular de la hemoglobina es 64.000 gramos por mol. La globina está sintetizada en el cromosoma 16, perdón, la globina alfa en el cromosoma 16 y la globina beta en el cromosoma 11. La unión de fierro es de forma reversible. Repasando la síntesis de la hemoglobina. Lugares de síntesis en el hígado, en la médula ósea y en los reticulocitos. Los precursores es la glicina y la succinilcolina A. La biosíntesis se consideran 3 etapas. La primera, de la biosíntesis del ácido delta-aminoleucínico, la formación del porfobilinógeno y la conversión del porfobilinógeno en grupo hemo.
¿Se acuerdan cuál ocurre en la mitocondria y cuál ocurre en el citosol? En la mitocondria se une la glicina con la succinilcolina por la ala sintetasa y se forma el ácido delta-aminoglucínico. Sale de la mitocondria al citosol, dos alas van a formar un porfobilinógeno. Este porfobilinógeno pasa a urobilinógeno en el citoplasma y se forma el coprobilinógeno. Este es el que pasa nuevamente a la mitocondria como protoporfobilinógeno y después se forma la protoporfirina 9, que se une al fierro y se va a formar el grupo hemo. La pregunta sería, porfobilinógeno y urobilinógeno sucede en citoplasma o mitocondria. Citoplasma, ¿no? Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Se acuerdan qué es la P50? Hans, ¿verdad? ¿Están? ¿Se acuerdan? Sí, Hans. ¿Se acuerdan la P50? Ya, acá está la P50, ¿no es cierto? Es la curva normal de la oxigenación. Acá está la P50, acá está la desoxihemoglobina y acá arriba la oxihemoglobina. Es la cantidad de tensión que se requiere, ¿no es cierto?, para que la prueba de disociación esté al medio, ¿no? El oxígeno, saturada al medio. Tiene esta forma la curva de la hemoglobina, porque a partir de la P50 ya sube rápidamente, ¿no es cierto? ¿Cómo es de la mioglobina? ¿Cómo es la curva? Sube rápidamente y de ahí se mantiene, como una hipérbole, ¿no? Sube y se mantiene, es la curva de la mioglobina. Esta curva que hace la hemoglobina es que pueda dar oxígeno con facilidad. En cambio, si fuese mioglobina es la que puede acumular oxígeno para tener energía. El músculo necesita oxígeno para tener energía. Por eso es que sube rápidamente en la mioglobina en el músculo y se mantiene. En cambio, en esta no, en este sube y trata de mantenerse en equilibrio. Es diferente la curva. Cuando hablamos de la curva de disociación, hay una desviación a la izquierda y una desviación a la derecha. ¿Cuál es la desviación a la izquierda en esos ejemplos? Por ejemplo, valga la redundancia, si yo tengo fiebre, aumento de la temperatura, la curva de disociación, ¿a dónde se desvía? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, esta que está publicada aquí es una desviación hacia la derecha. Disminución del pH, fiebre, aumento del 2,3-fosfoglicerol van a dar mayor suministro de oxígeno a los tejidos, ¿no? Y esta es una desviación hacia la izquierda. Menor suministro a los tejidos, hipotermia, aumento del pH, o sea, alcalosis, acidosis. Alcalosis, ¿no es cierto? Y disminución del 2,3-fosfoglicerol. ¿Cuál es el efecto Bohr? Que tiene que ver también con esta curva. ¿Qué me dice María del Rosario Guzmán? ¿Está? ¿Cuál es el efecto Bohr? En esta curva también se expresa el CO2, o el CO2 se metaboliza, se transporta, se elimina formando bicarbonato, tamponándose con bicarbonato y subiéndose el agua. Más con eso, ¿no es cierto? Ya, ¿y a qué se refiere el efecto Bohr? Mercedes Riveros. ¿No está? Un voluntario que se acuerde de fisiología del efecto Bohr. ¿Ah? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué es el efecto Bohr? Tiene que ver con el CO2 y tiene que ver con el oxígeno, ¿no es cierto? Tiene que ver con la disociación de la curva de hemoglobina, el efecto Bohr.
¿Cuál es el efecto Bohr? ¿Nadie se acuerda? Hans. Entonces, cuando el pulmón, tú quieres que la oximoglobina sea más lábil al oxígeno, porque capta el oxígeno. Entonces, ahí hay una desviación para la y el pedipedie, cuando tú quieres que la oximoglobina sea más lábil al CO2, que quieres que recoja CO2, para que vuelva ahí el pulmón, se vuelve, ahí como el pH es menor, porque está en acidosis, la voz que la temperatura está aumentada, aumenta, ese es el efecto Bohr. El pedipedie es lábil al CO2 y el pulmón es lábil al oxígeno. Ya, bien. Acá tenemos la figura de oximoglobina, alfa, 2 alfa, 2 beta, 4 hemos con su oxígeno. Y esta es la de desoximoglobina en la que no hay oxígeno, que son estos redonditos verdes, y acá está más bien al centro el 2,3-fosforilato, ¿no? ¿Cómo ocurre molecularmente el transporte de oxígeno? Entonces aquí vemos que hay una forma tensa y una forma relajada de la hemoglobina. Hay dos cadenas terminales en cada una de las globinas, y estas son las que funcionan uniéndose con una histidina en cada una de ellas al grupo hemo. Este grupo hemo, si está en el plano de la globina, es una forma de hemoglobina. Si no está en el plano de la globina, es otra forma. Y aquí tenemos la forma tensa, está el grupo hemo fuera del plano de las globinas, del aminoproteínico. Y aquí no tiene oxígeno. Y en la forma relajada, el grupo hemo está en el plano de las porfirinas, de las globinas. Y acá sí tiene oxígeno en el enlace distal de la histidina. Son las dos formas de la hemoglobina, el estado tenso y el estado relajado. ¿Cuál es el que transporta oxígeno? Este estado, el estado relajado, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta también eso. Aquí hay diferentes patologías. Tenemos talasemias, anemia sideroblástica y deficiencia de hierro. Acá tenemos una hemoglobina normal, cadenas alfa, cadenas beta, grupos hemo como el fierro. Si lo que falta es fierro, en el grupo hemo va a haber anemia por deficiencia de fierro. Si lo que se afecta es el anillo de porfirina, vamos a hablar de una anemia sideroblástica. Y si los que se afectan son las globinas o las globinas, sea alfa o beta, van a producirse talasemia. Talasemia alfa o talasemia beta. ¿Cuántos tipos de hemoglobina existen? En el adulto hay la hemoglobina A1 y la A2. La A1 es la más frecuente, en el 97%. Está formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta, normal. La hemoglobina A2 se presenta en el 2.5% y está formada por 2 globinas alfa, pero ya no hay beta, sino hay 2 globinas delta. Y esto ocurre en las betas talasemias. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal, que con el nacimiento ya va desapareciendo. Esta está formada por 2 alfa y 2 gamas. Estas hemoglobinas son embrionarias, Grover 1, Grover 2 y Portland. Va a haber ahí, como dice, 2 delta, 2 epsilon, 2 alfa, 2 epsilon, 2 delta y 2 gamma. Lo que quiero que se acuerden es lo de arriba. Y esa de acá abajo, que es la anemia falciforme, que es la hemoglobina S. Está formada por anemia falciforme o de afroamericanos, que la vamos a ver después, a desarrollar después. Definiciones. Oximoglobina es la hemoglobina unida al oxígeno. Desoximoglobina es la hemoglobina sin oxígeno. Carbaminohemoglobina es la hemoglobina unida al dióxido de carbono. Metahemoglobina es el grupo hemo que cuenta con un ion férrico en lugar de un ion ferroso. Entonces no se disocia. La carboximoglobina es una hemoglobina unida al monóxido de carbono. Sulfohemoglobina es la hemoglobina unida a un radical sulfuro. Hemoglobina glicosilada, pues así se acuerda, es la hemoglobina unida a la glucosa o a hidratos de carbono libre. Y la cianohemoglobina es la hemoglobina unida a un radical celuro. Cuando se oxigena la hemoglobina, la cadena alfa es la que se oxigena con más rapidez, primero, ya después son las beta. Y esa oxigenación de las cadenas alfa hace que la progresión sea más rápida en la curva. No se oxigenan las 4 cadenas juntas.
Tenemos una aproximación de la anemia en el diagnóstico. En la anamnesis tenemos que ver la historia familiar y la etnia. Raza negra va a tener mayor propensión a la raza africana, la raza de los negros va a tener una propensión a una anemia. Antecedentes de cirugía. Si yo tengo un sangrado, por ejemplo, que no hay una buena hemostasia, me orienta hacia una patología. El tipo de dieta. Los veganos que no comen carnes rojas pueden tener resistencia de fierro. Ingesta de fármacos. Hay fármacos que inhiben, por ejemplo, la absorción de fierro o aumentan la absorción de fierro. El comienzo de los síntomas para ver si es agudo o es crónico. Hay diversos síndromes, el síndrome hemorrágico, el hemolítico, hay síntomas neurológicos y ver la enfermedad de base que está produciendo como antecedentes. En la exploración física, en la piel y mucosas, vemos palidez, ictericia, hematomas, glositis. En las faneras vemos la forma de las uñas, el pelo, la forma del cráneo, algunos cráneos producen pluricéfalos. Si hay disnea o taquicardia, los pacientes con anemia tienen disnea, tienen taquicardia, pueden tener hasta soplo cardíaco y es funcional, no es orgánico. Puede haber edemas, retención de líquido, adenopatías, parestesias, confusión, síntomas neurológicos o cuadros relacionados a la enfermedad de base. El estudio analítico es hemograma para ver los índices corpusculares, ver si es microcítica, normocítica, macrocítica, los reticulocitos para ver si es regenerativa o arregenerativa. El frotis de sangre periférica. Cuando nosotros tenemos una alteración en la hemoglobina, una alteración en los leucocitos, pedimos un frotis de sangre periférica. Cuando hacemos el hemograma o la hemoglobina, toman la sangre, la meten en una máquina y sale toda la tira de resultados. Cuando tenemos un frotis, tomamos la sangre, hacemos extendido en la lámina corta y miramos en el microscopio manualmente cuántos leucocitos, vemos cuántos hematíes, vemos la forma de los hematíes, ¿no es cierto? O el tamaño de los hematíes. Y entonces puede haber llanocitos, espanocitos, esferocitos, esquistocitos. Vamos a ver después cuáles son esos. Citometría hemática. Tenemos índices primarios y también tenemos índices secundarios. En los índices primarios está la cuenta de eritrocitos. Tenemos el hematocrito y la hemoglobina. En los índices eritrocitarios secundarios tenemos las constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y el AD, o RWD en inglés, amplitud de distribución eritrocitaria. Tenemos el conteo de reticulocitos y ver cuáles son anormales. ¿Qué es la hemoglobina? Es el contenido proteico del glóbulo rojo. Es una medida indirecta de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. ¿Se expresa en qué? En gramos por decilitro, gramos por cada 100 mililitros. Y es el mejor parámetro para valorar la anemia. ¿Qué es el hematocrito? Es el volumen de los eritrocitos con respecto al volumen sanguíneo total. La proporción se expresa en porcentaje, entonces es una proporción de eritrocitos en 100 mililitros de sangre y es un término relativo. En los índices secundarios tenemos el volumen corpuscular medio. Acá hemos puesto de 80 a 98, de 80 a 100 también puede ser. Se expresa en femtolitros. Se expresa en femtolitros. Se utiliza para valorar las anemias. Determina si son microcíticas, macrocíticas o normocíticas, porque ve el tamaño, el volumen del glóbulo. La hemoglobina corpuscular media se expresa en picogramos, lo normal es de 27 a 32, y esto determina si es hipocrómica o normocrómica, la anemia. Esa es la fórmula del volumen corpuscular medio, es hematocrito entre eritrocitos. Y esa es la fórmula de la hemoglobina corpuscular media, que es hemoglobina entre eritrocitos. La otra constante es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entre 30 a 38 es el valor normal y se expresa en gramos por decilitro. Indica la cantidad de hemoglobina contenida en 100 mililitros de glóbulos rojos. La fórmula es hemoglobina sobre hematocrito. En los casos clínicos que van a exponer mañana, ¿no es cierto? Miércoles. El miércoles
les he puesto hemoglobina, hematocrito, eritrocitos, pero no les he puesto las constantes, porque las tienen que calcular cuando me van a exponer. Tenemos el otro índice que es el ADE, que es el ancho de distribución eritrocitaria. Evalúa el tamaño de los hematíes, ¿no? Evalúa el porcentaje de tamaño de los hematíes. Dice, lo normal es el 13 más o menos 1.5%, es el porcentaje, ¿no? Valores elevados significa que hay tamaños diferentes de hematíes circulando en la sangre. Las anemias macrocíticas tienen un ADE, un ancho de distribución de glóbulos rojos, que es variable de acuerdo al volumen corpuscular medio. Y pueden darme en anemia megaloblástica, o en hepatopatía crónica o en hipotiroidismo. Yo tengo acá, de acuerdo al volumen corpuscular medio, normocítica, microcítica, macrocítica, y de acuerdo al ADE, las patologías que me puedan dar. Si yo quiero una deficiencia de folato, va a ser macrocítica y con ADE aumentado. Pero si yo tengo una deficiencia de fierro, va a ser microcítica, ¿no es cierto? Pero con ADE también aumentado. A diferencia de las otras microcíticas, la talasemia es microcítica con un ADE normal. Me puede servir para diferenciarlas. ¿Qué otros análisis puedo yo tener para valorar la anemia? El dosaje de hierro. Lo normal es de 60 a 170 miligramos por decilitro. Puedo dosar la ferritina, puedo dosar la capacidad total de fijación del hierro o la saturación de transferrina, que ahí están los valores. Esa es la fórmula para ver el porcentaje de saturación de la transferrina. Y acá hace una recapitulación de todo. Y hemos visto lo primero. Hemos visto la ferritina, la saturación de transferrina. Acá vemos que también se puede dosar vitamina B12 y ácido fólico, que estos son los valores normales. Hasta 800 puede ser la vitamina B12. Y si tengo hemólisis, yo pido aptoglobina, que es de 40 a 270, puedo producir sangre periférica, o el test de Coombs, para ver si es una anemia hemolítica inmune o no inmune. Los reticulocitos. Los reticulocitos son las formas inmaduras de los glóbulos rojos. Y se ve el índice de producción de los reticulocitos. Esa es la fórmula. Se dice que es regenerativo cuando el índice es más de 3. Este cuadro es del frotis de sangre periférica. Son alteraciones de los glóbulos rojos. Yo puedo tener, por ejemplo, dianocitos, que es eritrocitos en forma de diana. ¿Cuándo voy a encontrarlos? Cuando hay una talasemia, hiperropenia y una hepatopatía. Yo puedo tener esferocitos, no son bicóncavos, ¿no? Como son eritrocitos con palidez, sin palidez central. ¿En qué? En la esferocitosis hereditaria. Eritrocitos, en forma de ovalado elíptica, en la eritrocitosis hereditaria. Drepanocitos o sickle cell, que son eritrocitos en forma de hoz. Eso se encuentra en la hemoglobinopatía S o drepanocitosis. Histocitos, son importantes, son hematíes fragmentados de diversas formas, y esa es la anemia microangiopática o hemólisis por válvula cardíaca. Yo puedo tener eritrocitos en forma de lágrima, y son dactiocitos, y ocurre en la infiltración medular o en la mielofibrosis, algo de cáncer. Yo puedo tener eritrocitos en forma renados, como espículas, y eso se presenta en insuficiencia renal o en una deficiencia de una enzima, piruvatoginasa. Yo puedo tener acantocito o spurcel, que son elongaciones de los eritrocitos, y eso se presenta en hepatopatía. Un estomatocito en forma de boca, en forma de estómago, en la estomacitosis hereditaria. Excentrocito, una hemoglobina desplazada de aspecto mordido, en el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Un codocito en forma de campana en la hemoglobinopatía y la talasemia. También puedo tener inclusiones eritrocitarias. Dentro del eritrocito normal puede haber un punteado basófilo, que es agregado de ARN. Se presenta intoxicación por plomo, anemias sideroblásticas, mielodisplásicos y talasemia. Puedo tener restos del núcleo de eritroblastos, y es una granulación azulófila, pero se presenta en síndromes eritropoyéticos congénitos o adquiridos. Anillos de Cabot,
que son restos de los microtúbulos de los eritroblastos, anemia megaloblástica o anemia hemolítica. Los restos nucleares son cuerpos de Howell-Jolly, o un operado de hígado, una anemia megaloblástica o una diseritropoiesis. Los cuerpos de Pappenheimer son gránulos sideróticos de hierro. Se presentan en anemias sideroblásticas, talasemias o intoxicación por plomo. O sea, intoxicación por plomo puede tener Pappenheimer o punteado basófilo. Los cuerpos de Heinz representan la hemoglobina precipitada, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías o anemias hemolíticas por fármacos. Y ahí están las figuras. Tenemos un eritrocito normal, un reticulocito, un acantocito con espículas, un dianocito en forma de diana, esferocito en esferosis hereditaria, un esquistocito con prolongaciones que se presenta en la anemia microhepática, estomatocito que se presenta en una deficiencia de la estomatocitosis hereditaria, dianocito, eritocito, equinocito, macrocito, microcito, eritrocito, los cuerpos de Howell-Jolly, el punteado basólico, los anillos de Cabo. Tenemos después los cuerpos de Heinz. Esto es en el paludismo, con el parásito del paludismo, y el drepanocito, de la anemia falciforme, en forma de oso. Aquí, ¿qué cosa es lo que ven? Hay diferentes glóbulos rojos, pero hay diferentes formas y diferentes tamaños. Una poiquilocitosis, una anisocitosis. Son términos que usamos. Anemias, vamos a ver. El eritrocito vive 120 días, es una célula no nucleada, transporta el oxígeno, tiene metabolismo anaeróbico, se forma en la médula ósea, tiene proteínas en su membrana, la espectrina, que tiene que ver con la forma bicóncava y la flexibilidad de la membrana eritrocitaria, y la alquilina, que da la flexibilidad y la elasticidad de la membrana eritrocitaria para pasar por los vasos más pequeñitos. Ese es un esquema de la membrana del eritrocito. Y tenemos proteínas que van en forma de la capa de fosfolípidos en forma vertical, y hay otras proteínas que van en forma horizontal. La banda 3, por ejemplo, es una que es importante. La espectrina y la alquilina, que sirve de base para la banda 3, es otra proteína importante. Otro esquema de la membrana del eritrocito. Anemia. Antes que se duerman más, porque ya están durmiendo. Dice que es la disminución total de la hemoglobina, que es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. En salud pública, la anemia se define como la concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar, según el promedio del género, la edad y la altura a nivel del mar. Si yo tengo a menos altura a nivel del mar, mi hemoglobina va a ser menor. Si estoy a más altura, mi hemoglobina va a ser mayor, mi estándar normal. Y si estamos a 1000 metros y son mujeres no embarazadas, más de 15 años en adelante, pues se considera 12 a más, ¿no? Lo normal. Y si son varones, a 1000 metros de altura, más de 15 años, 13 a más gramos por decilitro. Hay escala. El MINSA tiene una guía, unas tablas que, de acuerdo a la altura, al sexo y a la edad, me da la hemoglobina normal, por ejemplo, para la altura de Arequipa. La clasificación de la anemia. Puede ser menor producción de eritrocitos, porque falla la médula, puede ser aumento en la destrucción, o puede ser por pérdida sanguínea. Las anemias entonces pueden clasificarse como anemias arregulativas o centrales, donde está disminuida la producción, y puede ser por una alteración de la médula, y esta alteración de la médula produce una insuficiencia cuantitativa o cualitativa. Si es global, va a ser una aplasia medular. Cualitativa puede ser una diseritropoiesis, puede ser síndromes mielodisplásicos, que se infiltra la médula. Una infiltración tumoral puede ser también una alteración en la producción de hemoglobina, de hematíes, y pueden ser alteraciones propias hematológicas o tumores que dan metástasis a la médula y que la infiltran. O también puede haber alteraciones en la formación, puede ser el déficit de fierro,
el déficit de vitamina B12, ácido fólico u otras hormonas como la eritropoyetina, hormonas tiroideas, andrógenos o corticoides. Entonces, todas esas causas me pueden dar una anemia central o regenerativa donde los reticulocitos van a estar disminuidos. Y la otra es las anemias regenerativas o periféricas, donde hay una destrucción aumentada o una pérdida aumentada. Y aquí los reticulocitos van a estar normales o aumentados. Pueden ser hemólisis que puede ser intracorpuscular y extracorpuscular. Intracorpuscular está en el mismo matriz, extracorpuscular está en los vasos. Si es en el mismo matriz, puede ser la membrana, puede ser enzimas o puede ser alteración de la hemoglobina misma de las cadenas alfa y beta. Si es extracorpuscular, pueden ser tóxicos, infecciosas, mecánicas, por ejemplo las prótesis valvulares, inmunológicas o por hiperesplenismo. Es una clasificación. La otra clasificación de la anemia es la clasificación morfológica. Y aquí vemos, se dividen en tres: microcítica, normocítica y macrocítica. La microcítica son tres patologías: deficiencia de fierro, las talasemias y la anemia sideroblástica. En la macrocítica, el volumen corpuscular está más de 100, acá está menos de 80, es una anemia megaloblástica, ¿no es cierto?, que es deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, deficiencia de cobalamina, que es la vitamina B12, u otras deficiencias. Y normocítica, que va el volumen corpuscular de 80 a 100, una falla primaria de la médula ósea, una plasia medular, puede ser una inflamación crónica, que puede ser uremia, enfermedad hepática o disfunción endocrina. Pues son las causas de anemias. En estas dos primeras vamos a encontrar una eritropoiesis inefectiva, una maduración eritroidea normal. Y en la primera de acá, de las normocíticas, que son aplasia medular, vamos a encontrar una disminución de los progenitores eritroides. Repasando la microcitosis, las causas, dijimos que puede ser deficiencia de fierro, que puede ser alteración de la amígdala protoporfirina, anemia sideroblástica, o si se altera la hemoglobina, talasemias. Esta está repetida. Deficiencia de fierro, hablemos rapidito de esto para acabar. El fierro en la dieta puede estar en dos formas: en la forma iónica, que es fierro más 3, férrico, no ferroso, y como hemo. Este hemo va a tener su transportador y por hemoxigenasa va a convertirse en ferroso. Este fierro, por los ácidos de la dieta del férrico, se convierte en ferroso. La transportadora de metales divalentes 1, que es una proteína que está en la membrana de la luz intestinal, porque es un enterocito, va a hacer que el fierro ingrese, ¿no es cierto?, como fierro 2. Y se va a unir a la ferritina para ser como almacén. Este fierro se va a separar y por una ferrocortina, ya no en la luz luminosa, en la basal, en el lado basal del enterocito, va a pasar a la sangre por una ferrocortina. La epsilina, que es producida por el hígado, es una proteína que inhibe la ferrocortina, el transporte. Y la castina, que va a convertir el fierro 2 en fierro 3. En la sangre, lo que va a transportarse es como fierro 3. Entonces, en la célula, fierro 2. En la luz, fierro 3, y en la sangre, fierro 3. Este fierro 3 se une a la transferrina para transportarse. Acá tenemos lo mismo: luz duodenal, que es donde se absorbe el fierro. Tenemos el fierro 3, pasa fierro 2, la transportadora de metales divalentes hace que ingrese al enterocito, ¿no es cierto?, se une a la ferritina como depósito, pero otra pasa por la ferrocortina hacia la sangre. Y necesita la epastina, la epsilina que le inhibe, y la epastina, que es la que hace que pueda pasar y que se transporte de fierro 2 a fierro 3. Unida a la transferrina va a dos sitios: o al macrófago para ser almacenada, ¿no es cierto? Hay una ferrocortina que hace ingrese el fierro 3 y se convierte en fierro 2 y se une al grupo hemo, o a la ferritina, perdón, y la transferrina puede ingresar al glóbulo rojo, ¿no? Este glóbulo rojo va a formar el grupo hemo. Entonces es más o menos el ciclo del fierro. Y tenemos diferentes proteínas. Transferrina es la transportadora. Lactoglobina es la que se une a la hemoglobina libre cuando hay hemólisis. La epsilina es un regulador central del hígado para ver el transporte de la ferrocortina.
La ferritina son gránulos de hemosiderina. ¿Qué ve la ferritina? El almacén de fierro. Los hepatocitos, la hemocromatosis es la sobrecarga de fierro. Y aquí tenemos otra vez el metabolismo. Generalmente en la dieta ingresa 1 a 2 miligramos por día de fierro. Se absorbe en el duodeno. Esta una de esas absorbidas pasa, según el fierro, a la transferrina y se forma un ciclo que va a la médula ósea para la formación de hemoglobina, pasa al macrófago para la distribución en el vaso, ¿no es cierto? Y pasa otra vez a la sangre, se forma un ciclo. Este es un ciclo, un compartimiento. El otro es otro compartimiento de almacén, que puede ser en el hígado o puede ser en el músculo. Esto es un resumen de las proteínas que están identificadas, ¿no? El transportador de metales divalentes, proteína localizada en la superficie apical del enterocito, transporte del fierro 2 al lumen intestinal del citosol. La ferroportina, expresa en la superficie basal, ¿no es cierto?, del enterocito y los macrófagos y la placenta. Transporte del fierro fuera de la célula. Está asociada, cuando hay una alteración de la ferroportina, está asociada a hemocromatosis de tipo 4. La epsilina es producida en el hígado. Regula la absorción de hierro controlado por la ferroportina. Está incrementada en la inflamación, porque la epsilina es una proteína de inflamación caliente y en la sobrecarga de fierro. Está disminuida en la hipoxia y está incrementada en la actividad eritropoyética. Y la epestina es la que transporta el hierro, ¿no es cierto?, del enterocito a la circulación y convierte el fierro 2 en fierro 3. Las causas de deficiencia de fierro, la más frecuente es la primera, ingesta insuficiente de fierro. Le sigue la absorción defectuosa, le sigue el exceso o pérdidas excesivas de fierro y el aumento de los requerimientos. La ingesta deficiente ya está sobreentendida. La absorción defectuosa puede ser una operación de estómago, puede ser una enfermedad celíaca, una gastritis asociada al Helicobacter pylori, el uso de antiácidos. Cuando yo ingiero fierro, le indico a mi paciente, tome fierro 2 veces al día, le digo que sea antes de los alimentos, que no sea con calcio, que no sea con antiácidos, que sea con vitamina C, porque ayuda a la proteína transportadora de metales divalentes, ¿no? Entonces no debe ser con inhibidores de bomba de protones ni con antiácidos. La pérdida excesiva es un sangrado. Si es mujer, generalmente es menstruación abundante. Si es varón, pensamos en una pérdida del tubo digestivo. Varices, úlceras, gastritis, ¿no?, divertículos, enfermedad de Crohn, colitis. Puede ser también sangrado en el tracto urinario, cálculos, hematuria, ¿no?, o en el tracto respiratorio, hemoptisis. Y el aumento de los requerimientos en gestantes, en adolescentes o en infantes. La distribución del hierro, el 75% está unido a la hemoglobina, el 20% está unido a la ferritina, que ve el depósito de fierro, y a las otras enzimas el 5%. Entonces la deficiencia de fierro tiene que ver con la síntesis defectuosa de hemoglobina, con la disminución de la hemoglobina en la sangre y después la producción de anemia. Aquí tenemos los compartimientos. Compartimiento de depósito, compartimiento plasmático y glóbulo rojo. Acá está los macrófagos, el hígado, el músculo. ¿Qué vemos acá? La hemosiderina en médula ósea y la ferritina. La ferritina me sirve para ver depósitos de fierro. Yo puedo preguntar en el examen, la ferritina me sirve para, ¿cierto?, el depósito de fierro. Plasmático, vemos el hierro sérico, la capacidad de saturación de fierro y el porcentaje de saturación de la transferrina. Entonces aquí en el plasmático la transferrina es la que transporta el hierro. Tenemos que ver transferrina, acá es ferritina, acá es hierro sérico y transferrina. Y en los glóbulos rojos, las constantes de hemoglobina, tenemos el hematocrito, tenemos el ADE, tenemos la protoporfirina intracelular. Puedo preguntar algún análisis de eso y a qué compartimiento corresponde. Esto es lo normal. Más o menos la capacidad total de fijación de fierro 70% y la saturación de transferina 30%, con una ferritina normal. Esta es la deficiencia de fierro. La capacidad de fijación del fierro total está aumentada y la saturación de la transferina está disminuida. Y hay una ferritina baja. Esa es la deficiencia de fierro. Y esta es la enfermedad crónica, ¿no? La capacidad de fijación del fierro está ligeramente disminuida, la saturación está disminuida, pero la ferritina está aumentada en una enfermedad crónica, que es la diferencia de una deficiencia de fierro. Y aquí tenemos cómo va la correlación clínica. Acá solo están alterados los depósitos de fierro.
¿Qué se altera de todos los análisis? Solo la ferritina C. Acá tenemos deficiencia de fierro, pero sin anemia. ¿Qué se altera? La ferritina y la saturación de transferrina. Y acá tenemos deficiencia de fierro con anemia. ¿Qué se altera? Todo, ¿no? La ferritina, la saturación de transferrina, la controglobulina eritrocitaria, la hemoglobina y el volumen corpuscular medio. Más o menos representa cómo va la evolución con alteración de los depósitos, alteración del hierro sin anemia y alteración del hierro con anemia, que es más o menos como sigue la enfermedad, como cursa la enfermedad. Esto es lo mismo, solamente que más complicado. Vamos a repasar. Y la ferritina es sensible y específica ¿para qué? Para el diagnóstico de anemia por deficiencia de fierro. Disminuye aún antes de que aparezca la anemia. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que solamente está comprometido los depósitos. La ferritina se correlaciona con los depósitos de fierro y no sirve para el diagnóstico de deficiencia de fierro concomitante a un desorden crónico, sea hepático, neoplásico o inflamatorio. Ya, hasta aquí nos quedamos entonces, ¿ya?